Bien, buenos días. En esta oportunidad vamos a trabajar triángulos, propiedades de triángulos. Bien, es necesario recordar algunos teoremas. Comenzamos entonces. A ver, si nosotros tenemos el siguiente gráfico, y también consideramos los ángulos A, B y C. Observe este ángulo, le vamos a llamar X. ¿Listo? A ver, ¿quién recuerda ese teorema? Perfecto. Quiere decir entonces que el ángulo X es igual a la suma del ángulo A más el ángulo B y más el ángulo C. ¿Listo? Tenemos entonces una primera propiedad, un primer teorema. Vamos con otro. Cuando nosotros tenemos, observa la figura, muy similar a la anterior. ¿Listo? Solo que además de eso, mira lo que vamos a tener. Por acá, una línea discontinua. Por acá, otra línea discontinua. Las cuales están haciendo las veces de bisectrices. Quiere decir entonces que esto sería MM, este ángulo NN, y las líneas verdes vendrían a ser bisectrices. Ahora, si tú observas, estas líneas verdes han formado un ángulo. ¿Listo? Han formado un ángulo. Perfecto. A ese ángulo le vamos a llamar X. A ese ángulo le llamamos X. Además, observa los ángulos que voy a colocar con rojo. En la parte superior, a este ángulo le voy a llamar Y. Y en la parte de abajo, a este ángulo le voy a llamar Z. Y cuando nosotros tenemos un gráfico con las características mencionadas, se cumple la siguiente propiedad. El ángulo verde X es igual a la semisuma, o sea, la mitad de la suma de los ángulos rojos, es decir, Y y Z. ¿Listo? X es igual a Y más Z sobre 2. Ahora te pregunto, este gráfico, este último gráfico, ¿no es similar al que nos plantean en este ejercicio? ¿Sí? A ver, esas líneas verdes de nuestro gráfico vendrían a ser las verdes que estoy resaltando en este momento. ¿Listo? El ángulo X vendría a ser el 80. Y los ángulos rojos, es decir, el ángulo Z y el ángulo Y, vendrían a ser 6X y 2X. Muy bien, quiere decir entonces que podemos aplicar este teorema, con lo cual estaríamos escribiendo que 80 es igual a la semisuma de los dos ángulos rojos, que vendrían a ser 2X y 6X. Quiere decir entonces que 80 va a ser igual a, operando, 2X más 6X, ya estamos hablando de 8X entre 2, 4X. X es igual a 20 grados y es lo que nos están pidiendo calcular en este primer problema. La alternativa correcta, la alternativa B. Muy bien. Entonces, ya tenemos un primer problema, ya tenemos dos teoremas que podemos aplicarlos en cualquier momento. Muy bien. Reflexionemos un momentito con este ejercicio antes de continuar.
Muy bien. Continuamos entonces con otro problema, en este caso el número 7 de tu cuaderno de trabajo. Perfecto. Me dicen calcular el valor de x. El valor de x lo ubicamos por acá. Ahí está el ángulo x. Además, que si tú te das cuenta, por ahí tenemos un triángulo isósceles. ¿Listo? Observa, acá tenemos un puntito negro que estoy resaltando, otro puntito negro que estoy resaltando. Ese triángulo es isósceles. Sabemos que en todo triángulo isósceles tenemos dos lados iguales y por ende los ángulos opuestos también son iguales. Quiere decir entonces que yo puedo colocar en esta parte también x. ¿Ok? Ahora, observa el ángulo que voy a marcar con azul. Este ángulo azul. Ese ángulo, con respecto al triángulo pequeño, que está en la parte superior, es un ángulo exterior. Y sabemos que el ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes a él. Quiere decir entonces que el ángulo azul es igual a x más x, 2x. Muy bien. Y hemos avanzado. Ahora, hacemos un pequeño alto en la solución de este problema para hacer un comentario. ¿Listo? Para recordarte algunas propiedades. Muy bien, entonces, en esta parte vamos a indicar algunas propiedades. A ver, observa. Estoy dibujando un triángulo cualesquiera. Perfecto. Al ángulo de la parte superior le voy a llamar el ángulo beta. ¿Listo? Y voy a trazar bisectrices, pero no cualquier bisectriz. Observa. Voy a trazar la bisectriz interior de este ángulo. Esta es una bisectriz interior. Por lo tanto, estos ángulos van a ser iguales. Le voy a llamar WW. Además, por acá tengo un ángulo exterior. Voy a trazar la bisectriz de ese ángulo exterior. Estas bisectrices se cortan en este puntito rojo y se está formando un ángulo. A este ángulo le voy a llamar el ángulo alfa. Perfecto. Ahora bien, tenemos entonces que alfa está formado por dos bisectrices, una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Y hay un teorema. Si recuerdas, el ángulo alfa es igual a la mitad del ángulo beta. ¿Listo? Es un teorema. Este teorema lo podemos aplicar en este ejercicio. A ver, pensemos un poquitito para ver su aplicación. Perfecto. A ver, las bisectrices que he trazado con rojo en la propiedad que hemos indicado vendrían a ser las líneas que estoy resaltando en este momento. Esta es la bisectriz interior y esta es la bisectriz exterior. ¿Listo? Y acá tenemos el ángulo al cual habíamos llamado anteriormente alfa. El ángulo beta vendría a ser el ángulo de 2x. ¿Listo? Quiere decir que el ángulo rojito, este ángulo rojo, mide la mitad del ángulo azul, o sea, la mitad de 2x, que vendría a ser x, aplicando el teorema anterior. Ahora bien, para finalizar, mira lo que estoy marcando con verde. La suma del ángulo 4x con el ángulo x va a ser 180 grados. Perfecto. 4x más x, estamos hablando de 5x. Esto es igual a 180 grados. Ahora bien, atentas, atentas. Quiere decir entonces que x va a ser 180 entre 5,
Estamos hablando de 36 grados, por lo tanto la alternativa E. Muy bien, hemos entonces repasado un teorema más sobre el tema de triángulos. Muy bien, continuamos con el problema número 8, donde dice, en la figura calcular el valor de m. Perfecto. Primero que nada, recordar que en todo triángulo rectángulo la suma de ángulos interiores es 180. ¿Listo? Entonces, quiere decir entonces, si tú observas la figura, que 6m más el ángulo 2 alfa más el ángulo 2 teta es igual a 180 grados. ¿Listo? Eso quiere decir también que 2 alfa más 2 teta es igual a 180 menos 6m. Observa también que toda la ecuación tiene mitad. Extraemos mitad a cada uno de los términos. Me estaría quedando entonces finalmente que alfa más teta es igual a 90 menos 3m. ¿Listo? Tenemos entonces una primera ecuación. ¿Listo? Una primera ecuación. Ahora bien, seguimos observando el gráfico y nos damos cuenta que hay varias bisectrices. Entonces, muy bien, vamos a recorrer entonces algunos teoremas. Por ejemplo, mira la figura que está apareciendo. Algunos le llaman el teorema de la mariposa, ¿no? Sí. A ver, voy a colocar ángulos. A, B, X, Y. Que lo que dice el teorema indica de que la suma de A y B es igual a la suma de X con Y. ¿Listo? Y tenemos un primer teorema. Perfecto. Ahora, seguimos. Mira otro teorema. A ver, vamos con otra mariposa. Voy a dibujar otra mariposa. Entonces, mira lo que voy a tener. Otra mariposa. ¿Listo? Solo que en este caso voy a trazar bisectrices. ¿Listo? Bisectrices. A ver, observa. Voy a trazar la bisectriz de ese ángulo y acá se va a formar gamma, gamma. Voy a trazar por acá otra bisectriz y se va a formar dos ángulos beta, beta. Y estas bisectrices han formado un ángulo al cual le voy a llamar X. Además, voy a completar algunos ángulos. Observa. Voy a colocar el ángulo Y y el ángulo Z. Muy bien. Hay un teorema, ¿recuerdas? Listo. Ya estarás recordando el teorema y dice X es igual a la semisuma. ¿Listo? La semisuma de los ángulos azules, o sea, de Y, Z. Siempre que tengamos la mariposa y dos bisectrices, las líneas rojas, que forman en este caso el ángulo X, X es igual a la semisuma de los ángulos azules, Y Z. Ahora bien, quiero que observen nuestro problema.
Observa el problema y te pregunto. A ver, observa bien. Esto no será una mariposa. Lo voy a resaltar con azul. Fíjate en el plumón azul. ¿Listo? Si es una mariposa. A ver, voy a resaltar un poquito más con algunos puntitos azules. Ahí está. Ahí está. La mariposa. Perfecto. Las líneas rojas, las bisectrices que estaban con rojo en mi teorema, vendrían a ser estas. Una y dos. Estamos entonces aplicando el teorema. Perfecto. El ángulo X de mi teorema vendría a ser el ángulo M. El ángulo Y y Z del teorema vendrían a ser este ángulo alfa y este ángulo teta. ¿Listo? Perfecto. Ya te diste cuenta. Entonces, quiere decir que podemos aplicar el teorema. Por lo tanto, diríamos, la aplicación de este teorema, pero en nuestro problema, va a decir M, el ángulo M, es igual a la semisuma de los ángulos azules, que vendrían a ser alfa y teta. Alfa y teta. Perfecto. Este 2 pasa a multiplicar. Tendríamos entonces 2m igual a alfa más teta. Pero justamente acá arriba teníamos alfa más teta. Aquí es igual a 90 menos 3m. El 13m pasa a sumar, se junta con el 2 y forman 5m. Quiere decir entonces que 5m es igual a 90. Esto significa de que m es 90 entre 5. Efectuando esta terrible división, m es igual a 18. Alternativa D. Perfecto. Analiza entonces lo que nos ha hecho repasar, lo que nos ha hecho aprender este problema número 8. Bien, ya analizaste el problema anterior, ¿no? Has despejado dudas y ahora vamos a ver el problema número 14, siempre en nuestro cuaderno de trabajo. Dice, en la figura calcula el ángulo phi. Muy bien. Observa bien la figura. Vamos a tener algunos ángulos. Por ejemplo, mira 112 grados. Miras el ángulo de 112 grados. El ángulo que estoy marcando con rojo, adyacente al ángulo de 112 grados, ¿qué valor tendrá? Perfecto. Va a ser 180 grados menos 112 grados. ¿Listo? Estamos hablando de 68 grados. Perfecto. Colocamos entonces 68 grados. Muy bien. Ahora observa. Mira lo que estoy prolongando. He prolongado esta línea que estoy remarcando con rojo. La he prolongado. ¿Listo? Perfecto. Ahora bien, mira el ángulo 94 grados. Será igual al 94 grados que está en el interior. A ver, lo vamos a indicar. Ese ángulo también será 94 grados. Claro que sí, porque son ángulos opuestos por el vértice. Listo. Ahora bien, observa el ángulo verde. Ya está. Ese ángulo verde, ¿cómo hallamos el valor de ese ángulo verde?
Fácil. Tenemos un triángulo, ¿listo? Observe el triángulo. Mire el triangulito que estoy resaltando con azul. ¿Listo? Mire ese triángulo. En todo triángulo, la suma de ángulos interiores es 180. Entonces, yo voy a decir, el ángulo verde es 180 menos el ángulo de 36 grados. Y también menos el ángulo de 94 grados. A ver, efectúa, dime cuánto sale esa resta. Efectivamente, 50 grados. Entonces, el ángulo verde mide 50 grados. Muy bien. Ahora, quiero que observes bien la figura y acá tenemos una mariposa. El teorema que hemos comentado hace un rato. ¿Listo? Una mariposa. ¿Cuál es esta mariposa? A ver, fíjate bien, búscala. Busca la mariposa. La voy a resaltar. ¿Listo? La voy a resaltar. La mariposa vendría a ser esta. Observa bien. Y acá vamos a tener la mariposa. El teorema que hemos comentado en el problema anterior, le habíamos dicho mariposa. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces aplicamos el teorema. ¿Te acuerdas, no? Por si acaso. Esta es la mariposa. Este es el ángulo A, este es el ángulo B, este es el ángulo X, este es el ángulo Y. ¿Qué decía? El teorema A más B es igual a X más Y. Perfecto. Esto aplicamos en nuestro problema. Diríamos entonces, el ángulo rojo 68 más 2φ es igual a, en la parte de arriba, el ángulo verde, ¿te acuerdas? El ángulo verde. Ahí está. Ese ángulo verde que mide 50 grados más 3φ. Listo, resolvemos la ecuación. El 50 pasa a restar al 68 y me queda 18 grados. Esto es igual a 3φ menos 2φ. Quiere decir entonces que φ mide 18 grados, efectivamente la alternativa B. Con esto hemos terminado la explicación de 4 problemas del tema de triángulos, con lo cual podemos hacer extensivos los problemas para que tú puedas seguir repasando.